Me costó decidir el enfoque para este video. En las primeras horas que jugaba Blasphemous, pensaba en una reseña técnica, pero el trasfondo del juego comenzó a llamarme suficientemente la atención como para hacer un análisis sobre el lore. No obstante, encontré varios videos con ese segundo estilo, que incluso me sirvieron a mí para tener un mejor panorama sobre su historia, y temía ser repetitivo en la temática. Había una disyuntiva sobre la cual debía decidir. El no mencionar spoilers les podría servir a aquellas personas que no lo jugaron y que necesiten el empujón para decidir si quieren o no probar el videojuego. Hacer uso de los spoilers, en cambio, me permitiría llevar un poco más a fondo algunos temas y abrir una especie de debate con la audiencia. Al final resolví armar un ensayo enfocado a tratar sobre lo que ocurre en su historia y el objetivo del protagonista. Ergo, alerta de spoilers. El único título de estilo Metroidvania que había jugado hasta el momento era Castlevania Symphony of the Night, y ni siquiera lo debería tener en cuenta porque le dediqué pocas horas. Creo recordar haber escuchado el nombre Blasphemous poco antes de la fecha de salida. El día de su lanzamiento el juego se hizo notar y sentí curiosidad. A veces la primera impresión entra por los ojos y el aspecto gráfico de este juego cumplió con su cometido. No por el mero hecho de ser un pixel art que puede recurrir a un factor nostálgico, sino porque noté un pixel art realizado con gran esfuerzo, cosa que pude comprobar luego aún más consultando testimonios de los desarrolladores en distintos medios. Desde que compré Blasphemous pasó alrededor de un mes hasta que me senté con la intención de iniciar la peregrinación. Una vez empezada la partida, el flujo del juego me atrapó. Quería seguir avanzando, quería saber más sobre qué ocurría en la historia, y en qué iba a terminar. Nos presentan a Custodia como un lugar que fue arrasado por obra y gracia de una entidad denominada como El Milagro. No se la puede ver, no se la puede oír. Los habitantes de esa tierra se limitan a ser testigos de sus manifestaciones y a rendirle culto. Si bien el gameplay y la estética me engancharon desde el principio, me tomó tiempo seguirle el rastro al lore. Los desarrolladores tomaron algunos aspectos de la saga Dark Souls para aplicarlos en Blasphemous, y uno de ellos es el de conocer el trasfondo por medio de la descripción de los objetos, de los huesos coleccionables, de los rezos y de los monólogos de los NPCs. Es asociar nombres con historias, y las conexiones entre ambos se van haciendo más claras a medida que recorremos las distintas locaciones del mapa y nos enfrentamos a los enemigos. Luego de haber terminado la partida, comencé a leer en la wiki y a conversar con la comunidad para tratar aquellos detalles que no me cerraban del todo o que había omitido precisamente por el desorden de información que tuve durante las primeras horas de juego. Sí es cierto que hay algunas cosas que no están completamente especificadas y que se mantienen bajo un velo de misterio. Por ejemplo, a medida que fui investigando sobre el milagro, me cuestioné si esa era la entidad superior absoluta. Los niños de la luz lunar, los cuales se dedican a proteger a las almas en penitencia, tienen una especie de rivalidad con el milagro y por ese motivo son encerrados por él. Pareciera que ellos no son creaciones y súbditos de esa entidad, por lo que arriesgaría decir que hay otras divinidades por encima. Sumado a eso, algunos personajes mencionan a las altas voluntades, y no queda claro si es otro nombre para denominar al milagro, o si se refieren a algo o a alguien más. A lo largo de Custodia solamente se puede observar sufrimiento, y a pesar de los castigos que impone el milagro, los habitantes de esa tierra le rinden culto. Podrá ser por temor o por admiración. De hecho, las 3 santas llagas que se deben obtener para acceder a la Madre de Madres, atrición, contrición y compunción, reflejan conceptos relacionados a esto. Su contexto se halla en la religión católica, como casi todo lo que se encuentra en este juego, y a primera vista son similares entre sí. Atrición. Es el arrepentimiento de haber cometido un pecado o de haber ofendido a Dios por miedo a recibir castigo. Contrición. También es un arrepentimiento por el mal obrar, pero a diferencia de la atrición, este pesar es considerado un dolor perfecto, pues nace del amor hacia Dios y no del simple miedo a las consecuencias. Compunción. Es la disposición de mantener el desprecio hacia el pecado luego de haber ejercido la contrición. Una autorreflexión sobre el actuar propio. En Blasphemous hay personajes que imploran al milagro por su misericordia y otros que rezan para recibir un castigo por sus actos y así limpiar sus culpas. En base a ello, la entidad decide manifestarse de formas enrevesadas.
Las hermanas, que iban a ser obligadas a casarse contra su voluntad, pidieron auxilio al milagro. Este hizo que les creciera vello en la cara al punto de envolverlas y las fusionó en una única criatura deforme conocida como Altas Gracias. Casos como ese me hicieron notar que el milagro pareciera disfrutar haciendo sufrir a los demás, que no solamente se dedica a repartir represalias a los pecadores o a los que ruegan por una penitencia, sino que también lo hace con aquellos que están padeciendo algún tipo de injusticia y buscan ayuda en él. Luego me di cuenta de las involucraciones que puede tener eso en el final A del juego, denominado El Camino del Creyente. En primer lugar, apenas salir de la Hermandad del Lamento Mudo, Deo Gracias entrega al penitente una espina, objeto clave para el peregrinaje, y cuyo uso sugiere entre las siguientes palabras. The cradle of affliction is what you seek. This can be found in the mother of mothers of the churches. Take this thorn and place it on the handle of your sword. If, when the time comes, as you grip your weapon firmly, you notice that it wounds you and makes you bleed, having grown, with more thorns sprouting from it, writhing over the figure of the Father carved into the knob, that will mean that you are at the mercy of the grievous miracle, whether for its punishment or its forgiveness. La pista es muy sutil. Lo único certero que sabemos es que el objetivo final es la cuna de la aflicción y que la espina deberá crecer a medida que causará más dolor para que el protagonista quede a merced del milagro. Equipándose la cuenca inmaculada y muriendo 3 veces para cargarla completamente de culpa, el penitente podrá acceder a los portales que se esconden bajo las estatuas de los confesores tras destruirlas. Dentro de cada portal, se deberá vencer una ola de enemigos. Superar las pruebas hará que la espina dada por Deo Gracias crezca cada vez más hasta que alcance su máximo estado. Una vez cumplidos estos requisitos, será cuestión de llegar al final del juego para ver la cinemática en la que el penitente logra la comunión con el milagro, sacrificándose para atenuar, al menos momentáneamente, el caos reinante en Custodia. ¿Qué significado tienen esas ordalías y por qué el penitente logra unirse con la entidad? Para responder eso, creo necesario aclarar primero lo que sucede cada vez que el jugador muere. Se materializará un fragmento de culpa en el sitio del fallecimiento, cuyos efectos serán quitar todo el fervor acumulado, disminuir el fervor máximo de su respectiva barra y obtener menos fervor y lágrimas de enmienda al derrotar enemigos y o destruir objetos. Si nos morimos sucesivamente sin encargarnos de tomar el o los fragmentos materializados hasta el momento, se acumularán más de ellos y la penalización se potenciará, otro aspecto que sonará similar a los que hemos jugado Dark Souls. No obstante, a mi parecer, el castigo es mucho menos severo en Blasphemous. Recuperar los fragmentos distribuidos por Custodia revertirá los efectos. Incluso hace el papel de matraz biliar, restableciendo un poco de salud, por lo que se puede aprovechar en algunas peleas contra jefes u otras ocasiones. Otro método para quitarnos esa maldición es acudir a las estatuas de los confesores anteriormente mencionadas y pagar un arancel a cambio de recobrar automáticamente todos los fragmentos de culpa. Esto desde el enfoque mecánico. En el aspecto narrativo, esos fragmentos se materializan porque el penitente ha fracasado en su misión y eso no le genera otra cosa más que culpa. Revivir tras el intento fallido tampoco se limita únicamente a una justificación para el gameplay. Que, claro, si no pudiésemos continuar luego de morir una única vez, se generaría como mínimo controversias entre los jugadores de la comunidad. Algunos planteando que es ridículo que en este título se aplique tal mecánica, y otros que quizás, alegando que sería la experiencia que precisamente busca generar el juego, defiendan una especie de teoría elitista en la que debes get good para disfrutarlo y ser merecedor de llegar al final del juego. Sin irme más por las ramas, el hecho de que el penitente sea revivido puede ser considerado como otra oportunidad que el milagro le otorga para que cumpla con su peregrinaje. Hay que recordar que en el cómic precuela, El Arrodillamiento, Crisanta, luego de herirlo de muerte, manifiesta: «Si el milagro os ha señalado, os levantaréis de nuevo sobre los difuntos». El momento en el que el jugador comienza la partida tiene lugar poco después de eso, evidenciando la decisión tomada por la entidad.
por lo que no es descabellado pensar que es también la responsable de que el penitente regrese tras cada muerte durante el viaje. Sin embargo, hay un detalle interesante. En la animación en la que somos devueltos a la vida durante el gameplay, el protagonista es asistido por los hijos de la luz lunar, quienes si bien están precisamente para auxiliar a las almas en penitencia, mantienen rivalidad con el milagro tal como expresé en los primeros minutos de este video. Por lo tanto, es otro de los aspectos que no tiene explicación exacta, al menos por ahora. Pues bien, conociendo esta información, retrocedo. ¿Qué significado tienen esas ordalías y por qué el penitente logra unirse con la entidad? Anteriormente dije que los habitantes de Custodia se limitan a rezar al milagro, tanto en pedido de auxilio como para recibir un flagelo y expiar las culpas, y que esto se relacionaba con el peregrinaje que decide hacer el penitente en pos de alcanzar el final A del juego. Mientras los demás tienen una tendencia pasiva, el protagonista comprende que la mejor forma de limpiar la culpa es enfrentándola por cuenta propia, sin esperar el actuar de un ser superior. Al destruir las estatuas de los confesores, el penitente anula la posibilidad de recuperar automáticamente, por medio de un pago, los fragmentos de culpa que se materializan en las ubicaciones en las cuales muere. Se obliga a tener que ir él mismo a buscarlas, una por una. Se despoja de la salida fácil, de recurrir a la atrición como método de arrepentimiento, y se decanta por el ejercicio más reflexivo de la contrición y posteriormente la compunción. Es factible que los enemigos a quienes nos enfrentamos en las mazmorras de los confesores sean una materialización de la culpa acumulada allí debido al uso de las estatuas por distintos individuos. El penitente toma la carga de los demás y con ella va alimentando la espina que le entregó Deo Gracias. Esa espina que crece en la empuñadura de Mea Culpa irá cavando más profundo en sus heridas, produciendo más dolor y sangrado a medida que aumente la carga que toma en las distintas mazmorras. Es la analogía con el relato católico de Jesús de Nazaret que sufrió el dolor en carne como sacrificio para salvar a la humanidad del pecado. Allí reside la razón del peregrinaje del protagonista. Desconocemos varios detalles de su historia personal. Sí sabemos que la hermandad a la que pertenece era disidente al modus operandi de la iglesia liderada por Escribar. ¿Qué percepción tiene el penitente acerca del milagro? ¿Lo adora y respeta como deidad y su decisión de llevar a cabo el viaje es satisfacerlo con el sacrificio para apaciguarlo? ¿O está en contra suyo y ve en su propio sacrificio una forma de vencerlo, aunque sea por un tiempo? En el fondo del escenario de la Hermandad del Lamento Mudo, se puede observar una estatua gigante del Retorcido. Quizás la Orden valoraba más a esa figura religiosa en su carácter de mártir que al milagro mismo, aunque pensando sobre esto último, diría que no es del todo coherente que el penitente alabe al Retorcido, quien fue el primero de los que se limitó a pedir un castigo de forma pasiva. Tal vez el protagonista hizo una reflexión sobre los hechos que ocurrieron en Custodia, incluyendo la masacre que sufrió su hermandad, y a partir de eso se dio cuenta de que la verdadera forma de afrontar las culpas no era la que la hermandad consideraba en un principio. Ese posible cambio de perspectiva podría reforzarse con el mensaje de Testatio Sacrorum que aparece luego de completar cada mazmorra del confesor. El término en latín, muy en resumen, proviene de la antigua Roma, donde un hombre adulto renunciaba a su familia y respectivos cultos para ser adoptado por una nueva respetando sus tradiciones. Extrapolando ese concepto, se puede establecer al Testatio Sacrorum como un rito por el cual se abandonan determinadas costumbres y creencias para adecuarse a otras, una transformación personal e incluso espiritual. ¿Y qué ocurre con el final B, conocido como el camino del indigno? Porque si bien se considera la otra resolución como la verdadera, hay una observación interesante que se puede hacer respecto a esta. Si el penitente no realiza las ordalías y no hace crecer la espina, no podrá alcanzar la cuna de la aflicción luego de vencer a Escribar y quedará sepultado bajo la montaña de ceniza. Acto seguido, Deo Gracias enunciará lo siguiente mientras toma el casco y lo coloca junto a muchos otros. The mountain of ashes that swallowed up sins and sinners alike has had no mercy on you either. At the mercy of the miracle you were, and at the mercy of the miracle you remain. You are no longer anything but one more anonymous visage, without a voice, without countenance. Your penitence is over. Más de una persona, incluyéndome, se preguntó de quiénes eran los cascos que están acumulados allí. Si bien es otro de los hechos que no tiene una explicación oficial directa, hay una teoría que propone algo sobre un bucle en el espacio-tiempo.
Tanto dentro del juego como en el artbook, se nos revela que Albero es la única región de custodia que se mantiene a salvo de los actos del milagro, y que el flujo del espacio-tiempo transcurre de una forma distinta fuera de ese pueblo. Basándose en ese hecho, buena parte de la comunidad apoya la hipótesis de que cuando el penitente termina su peregrinaje sin lograr la comunión, el milagro distorsiona la línea temporal para que otro penitente se enfrente a otro escribar hasta que el protagonista alcance la cuna de la aflicción. He leído también una variación a la teoría en la que en vez de controlar siempre al mismo penitente específico en distintas líneas temporales, realizamos el peregrinaje con la hermandad en general, y solamente uno de ellos es el que alcanza el objetivo final. A mi parecer, eso entra un poco en conflicto con el hecho de que ya vemos la pila de cadáveres de aquella orden al principio del juego, lejos de la ubicación del trono de escribar, y también queda muy difuso cómo llega Mea Culpa a las manos del nuevo peregrino. No obstante, sacar a relucir el as bajo la manga sobre la distorsión de la realidad que ejerce el milagro con sus enrevesados métodos permite resolver cualquiera de sus obstáculos narrativos. Queda a juicio de cada uno si se trata de una jugada coherente o si es un simple Deus Ex Machina. Retomando el final verdadero, hay una última duda que me queda en la lista. Viendo a todos arrodillarse ante el penitente que echó raíces, y tomando en consideración las palabras de Deogracias que manifiestan que aquel peregrino es el nuevo hijo del milagro y depósito de las plegarias, ¿habrán entendido los habitantes de Custodia a qué apuntó el sacrificio? ¿Serán capaces de hacerse cargo y enfrentar sus culpas como lo hizo el protagonista? ¿O repetirán el ciclo y se limitarán a rezar al ídolo y a pedir su auxilio como solución a sus problemas? Con el reciente anuncio de que el primer DLC gratuito está en camino, no nos queda más que esperar para ver qué elementos de la historia se aclararán y o cuáles se agregarán. Muchos especulan con una secuela y con una campaña centrada en Crisanta. Considero que ahondar en el trasfondo de ese personaje femenino es una buena decisión, pero si bien a una parte de mí también le gustaría saber qué ocurre luego del epílogo del Camino del Creyente, debo admitir que tal vez no sea necesario. Se podría hacer una precuela, mostrándonos cómo era Custodia antes del primer milagro o cómo se fue transformando en el desastre que conocemos. Otra opción, quizás más viable, es controlar a Crisanta, pero en sucesos que ocurren en paralelo al peregrinaje del penitente, que nos permitan tener una perspectiva más amplia de la historia y que a la vez complete aquellos puntos que son poco claros. En vez de darnos una muestra explícita de lo que ocurrirá luego del epílogo, contaríamos con las herramientas necesarias para construir una idea más aproximada sobre lo que podría llegar a ocurrir y mantener el final abierto que alimenta nuestra imaginación. Sea lo que decidan los desarrolladores, pongo mi voto de confianza en que harán un gran trabajo. Son más que bienvenidos a comentar sus impresiones sobre el juego, sus teorías e incluso correcciones sobre mi ensayo que crean necesarias. En la descripción dejo enlaces a las fuentes a las que recurrí para respaldar este trabajo. Les agradezco mucho por haber visto este material y será hasta la próxima.